Bueno, como ven de esta diapositiva, estamos en el 9º encuentro ya. Hemos recorrido más de 2 meses, ¿verdad? Y estamos en el capítulo 48. Capítulo 48, veremos, es un capítulo que va progresando en esta revelación profética que hace Isaías de la salvación, de la liberación desde el yugo babilonio. El texto está aquí, se lo he puesto en diferentes colores cuando vuelvan a leerlo. Si al final tenemos tiempo, podríamos volver a leerlo en conjunto, de manera que cada color representa una especie de sección o de un tema, ¿no? Que después vamos a desarrollar. Pero como siempre vamos a la visión de conjunto. Como les decía, en este capítulo, las promesas de liberación se hace más clara y concreta. Ya no son genéricas, sino ya se habla de aspectos específicos. Siempre hay un reproche a Israel por su pecado, y no tanto para machucarle su pecado, sino para que no vuelvan a caer en eso. La otra cosa que se le reprocha es la falta de coherencia entre la fe y las obras. En palabras son fieles a Yahvé, son fieles a la ley, pero en cuanto a las observancias, no, se deja mucho que desear. El anuncio fundamental, importante que hace el profeta es para alegrarse. El tiempo del castigo ha concluido. Hubo un tiempo en que Dios dejó a las fuerzas opresoras manifestarse contra Israel como consecuencia de sus infidelidades y traiciones. Pero ahora ese tiempo ha concluido, no deben temer que va a haber otro castigo. Ahora es otro tiempo, es otra época, es el tiempo de la liberación. El mismo Dios que permitió la deportación, ahora se hará cargo de la liberación. El plan de salvación de Dios es algo totalmente nuevo. Esto es el segundo tema que se anuncia. No tienen que mirar al pasado pensando que se va a repetir la historia de una manera similar. No. En este nuevo éxodo hay novedades importantes. Estas novedades están un poco ocultas. Las veremos, trataremos de desentrañarlas cuando comentaremos los cantos del siervo de Yahvé. La novedad está allá. Está en que lo que anuncia Dios no es solo una liberación histórica, momentánea, coyuntural de Babilonia para volver a construir Jerusalén, sino una liberación profunda, interior, estructural, la liberación del mal y de la muerte. Eso es el contenido de los cantos del siervo, pero que aquí está simplemente anunciado. Y es importante remarcar que Yahvé subraya que esta novedad, esta salvación, ¿no?, que es totalmente inmerecida, la realiza por amor de su nombre, por la gloria de su nombre. Es como si Yahvé tuviera que cuidar su reputación. Su reputación se ha puesto en vilo debido a que los pueblos que han oprimido a Israel han oprimido también su religión, no sus dioses, en especial a Yahvé. Han vencido no solo al pueblo de Judá, sino también a Yahvé. Pero otra cosa es cómo ve Dios estos acontecimientos. Al margen del castigo merecido de Israel, el nombre no puede ser deshonrado. Y si por un momento pensaron, imaginaron que lo habían deshonrado los paganos, ahora verán toda la fuerza, todo
el vigor con el cual Yahvé defiende su nombre, defiende su reputación, podríamos decir, ¿no? Yahvé no es incapaz de defender a su pueblo, solo permitió para escarmiento, para castigo, que las fuerzas de la historia se manifestaran en contra del pueblo de Israel. Fueron deportados a Babilonia, pero ahora la liberación será mucho más maravillosa, mucho más asombrosa que el castigo. Porque en el fondo, y este es un tercer mensaje que nos da el capítulo 48, aún en estos momentos en que parece que Dios se ha dormido, que Dios nos ha abandonado, nunca el Señor ha abandonado a sus hijos. Al contrario, son ellos que han abandonado a Dios. Dios no se ha alejado de ellos. Ellos se han alejado de Dios, pero es imposible alejarse de Dios. Siempre estaba en medio de ellos, aún en medio de las tribulaciones, en medio de los sufrimientos. ¿Sí? Ellos lo abandonaron, dejando de lado el camino trazado por la ley. Y finalmente, al lamentarse por esta sordera, por esta infidelidad del pueblo, que en el fondo es un rechazo a la felicidad. Rechazar a Dios es rechazar a ser felices. La invitación entonces viene a cambiar de actitud. La conversión, mirar al futuro y alejarse ya de Babilonia. Salgan de una vez de Babilonia. No se queden allá. Y eso no es simplemente algo retórico, es que mucha gente ya se había acostumbrado, ya había entrado en la rutina, tenía sus tiendas, tenía sus comercios, tenía su vida, sus amistades, se habían integrado, digamos, a la vida de Babilonia. Pero no, lo que le pide Dios es romper con eh, con estos ligámenes, con estos enlaces y alejarse de Babilonia para volver a Jerusalén. Vamos ahora a la lección del texto. Escucha esto, casa de Jacob. Los que lleváis el nombre de Israel, los que habéis salido de las aguas de Judá, los que juráis por el nombre de Yahvé, los que invocáis al Dios de Israel, mas no, según verdad y justicia. Estas son reiterativos, ¿no? De Israel. Llevar el nombre, haber salido de Judá, jurar el nombre de Yahvé, invocar el nombre de Yahvé, es el mismo pueblo. Invocáis al Dios de Israel, mas no según verdad y justicia. Es decir, a palabras ustedes me honran, pero en la realidad no lo hacen. Porque lleváis el nombre de la ciudad santa de Jerusalén y os apoyáis en el Dios de Israel, cuyo nombre Yahvé Sebaot. Yo anuncié desde hace tiempo las cosas pasadas. Salieron de mi boca y las di a conocer. Podríamos pensar que está hablando de los profetas, de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, que ya de alguna manera preanunciaron la liberación. Pero de pronto las hice se cumplieron. Da por hecho la liberación. Yo sabía que tú eres obstinado y que es tu servicio una barra de hielo y tu frente de bronce. Por eso te anuncié las cosas hace tiempo y antes que ocurrieran te las di a conocer. No seas que dijeras, la hizo mi ídolo, mi estatua, mi imagen fundida, lo ordenó. El hecho que el Señor preanunció la liberación, el nuevo éxodo, debería servir para evitar que digan, que encuentren otras explicaciones. Incluso que la liberación se la deben a Ciro, no se la deben a Ciro, se la deben a Yahvé. Antes que ocurrieran estas cosas, te la di a conocer. ¿Sí? Estas palabras son bien importantes. Yahvé mismo se dirige a su pueblo para recordarle su poder creador
de pronto las hice se cumplieron. Dios crea con la palabra, anuncia y se hacen y se cumplen, ¿verdad? Yahvé anunció con tiempo su castigo y las desgracias y también la liberación antes de que ocurrieran. Y hay un versículo de la carta a los romanos que me pareció siempre intrigante. Dios que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean. Incluso se puede traducir, llama las cosas que no son como si fueran. Es decir, con su palabra, crea las cosas. De la nada, de la nada. Para que Israel no dijera que esa intervención de Dios en la historia, improvisa y sorpresiva, fuera obra de los ídolos o inclusive de Ciro. Tú has oído todo esto, ¿no vas a admitirlo? Ahora te hago saber cosas nuevas, secretas, no sabidas, que han sido creadas ahora, no hace tiempo, de las que hasta ahora nada oíste, para que no se pueda decir ya lo sabía. Ni las oíste, ni las hiciste, ni de antemano te fue abierto el oído, pues sí, muy bien, que tú eres pérfido y se te llama rebelde desde el seno materno. Por amor de mi nombre retardé mi cólera. A causa de mi alabanza me contuve para arrancarte. Mira que te he apurado y no había en ti plata. Te he probado en el crisol de la desgracia. Por mí lo hago. Pues, ¿cómo mi nombre sería profanado? No cederé a otro mi gloria. Estos son versículos muy fuertes, ¿no? El mismo Yahvé que cumplió con sus amenazas de castigo, ahora anuncia la salvación como algo nuevo, imprevisto, algo mucho más que el éxodo. No está en este capítulo, lo nuevo, lo imprevisto, lo inaudito. Lo inaudito vendrá en los cantos del siervo, como les adelanté. Y aquí hace una reflexión, ¿no? Anunciar antes estas verdades hubiese sido una pérdida de tiempo, porque el pueblo estaba sordo, tosudo, rebelde frente a la palabra de Dios, que es el versículo 8. Y aquí una reclamación, ¿no? de lo que motiva a Dios a actuar. La razón de actuar de Yahvé es su gloria. Por amor de su nombre retardó la cólera y no por mérito de su pueblo. No es porque su pueblo se portó bien, ahora los va a liberar, ¿sí? Ahora termina el tiempo del castigo, sino porque es el momento de rescatar junto a su pueblo la gloria del nombre de Yahvé. Son los versículos 9 y 10. Y el versículo 11 es un poco una queja, ¿no? Por mí lo hago, pues, ¿cómo mi nombre sería profanado? ¿Cómo iba a dejar que por culpa de ustedes mi nombre sería profanado, sería blasfemado, sería ninguneado, como decimos, rebajado? A otros no cederé mi gloria. Por mí, dice Yahvé, actúo en defensa de mi pueblo para que mi gloria no se puesta en duda en favor de la victoria de Ciro. No se daré a otro mi gloria, es una insinuación, ¿no? Que no piensen que al final el mérito de su liberación viene de Ciro, porque Ciro se movió guiado por el Señor. ¿Qué podemos rescatar para la meditación de esos primeros 11 versículos de los 22 que tiene este capítulo? Un primer punto, la fama de Dios, la garantía de que no nos abandona y también en lo que da sentido al testimonio de los bautizados. Yo me acuerdo de niños, una de las maneras pedagógica que nos parecen muy ingenua, muy infantil, de alejarnos del pecado era
no hacer llorar a Dios, no hacer llorar a Jesús, no hacer llorar a la Virgencita. Así te decía. Cuando tú pecas, llora la Virgencita. Entonces, habría que evitar que llore la Virgencita, había que alejarse del pecado. Bueno, dejando de lado, digamos, lo infantil que puede ser eso, pero algo similar hay. El testimonio de los bautizados es para gloria de Dios. Los jesuitas tienen su lema, ad maiorem gloria Dei, a la mayor gloria de Dios. Para eso hacemos las cosas, para la fama de Dios, para la gloria de Dios. Un segundo tema es el presunto abandono de Dios, cuando somos nosotros quienes lo abandonamos a Él. Cuando nos llegan momentos difíciles, tribulaciones, lo primero es mirar hacia arriba, ¿verdad? Decir, Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado en eso? ¿Por qué a mí tenía que tocarme esas cosas, no? Siempre así, eso es típico. ¿Por qué a mí? ¿Y por qué en este momento? ¿Mm? Me acordaba, justo hoy estuve almorzando con el padre Max, del librito Senderos de Espiritualidad, ¿no? Y ahora me acuerdo que la víspera de su ordenación sacerdotal, allá en el norte de La Paz, fue Monseñor Terrazas a ordenarlo. En la víspera tuvo unos sinsabores terribles con algunos hacendados de la zona que empezaron a reclamar unos terrenos que por la reforma agraria habían tenido ya los campesinos, y él tuvo que ir a defender los derechos de esos campesinos, se enfrentó con eso, y volviendo a su casa, en la capilla, se había puesto de rodillas y decir, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué hoy, si mañana tengo mi ordenación? Por lo menos este día podías darme un poco de paz, de serenidad, de tranquilidad. Lo mismo nos pasa a nosotros. Siempre es el momento menos oportuno, ¿no? Y nos llegan los problemas, las crisis, las tribulaciones. Y en la oración me contaba el padre Maxa, se acordó de cómo fue la primera misa de Jesús, la víspera de la primera misa de Jesús. ¿Cómo fue? Fue en el Getsemaní, fue con la traición, fue con el abandono, pero nunca pensó que Dios lo había abandonado. En eso nos ayudarían mucho releer el capítulo 15 de Lucas, que son las parábolas de la alegría por haber recuperado lo perdido. La oveja perdida, dejando las 99, el hijo pródigo, ¿sí? Eso es. El hijo pródigo está perdido, pero está abandonado a su padre, pero su padre no lo ha abandonado a él. Está todo el tiempo esperando su regreso. Vamos a la segunda parte de este capítulo. Escúchame, Jacob, Israel, ¿a quién le amé? Yo soy. Yo soy el primero y también el último, el alfa y el omega, ¿no? En griego se diría. Sí, es mi mano, lo que fundamentó la tierra, y mi diestra, la que extendió los cielos. Yo los llamo y todos se presentan. Rey del universo, ¿verdad? Como súbditos. Reuníos todos y escuchad. ¿Quién de entre ellos anunció estas cosas? Mi amigo. Mi amigo es Ciro, ya lo había llamado Mesías, mi ungido, al que ungido. Mi amigo cumplirá mi deseo contra Babilonia y la raza de los caldeos. Yo mismo le he hablado. Él lo está guiando. Él está diciendo lo que tiene que hacer. Le, le he hecho que venga y triunfe en sus empresas. No, no hace nada Ciro.
sin el consejo, sin la guía de Yahvé. Acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en oculto. Desde que sucedió, estoy yo allí. Y ahora el Señor Yahvé me envía con su espíritu. Así dice Yahvé, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo, Yahvé, tu Dios, te instruyo en lo que es provechoso y te marco el camino por donde debes ir. Si hubieras atendido a mis mandados, aquí se deja a una queja hacia como un papá o una mamá que frente a la desobediencia de sus hijos dicen, con solo haberme escuchado, si te dije que no hicieras eso, que te aconsejé hacer así, si me hubieses atendido a mis mandados, tu dicha habría sido como un río y tu victoria como las olas del mar. ¿Qué te hubiera costado hacerme caso, no? Tu raza sería como la arena, los salidos de ti como sus granos. Nunca habría sido arrancado ni borrado de mi presencia su nombre. Yahvé recuerda a su pueblo con insistencia, ¿no? Ya hemos escuchado varias veces estos reproches o, o esas verdades, que Él es el único Dios y que su plan de castigo a Babilonia y de salvación de Israel será realizado por su amigo Ciro, a quien lo tiene charlando, ya le he hablado, ya está todo arreglado. Los versículos que siguen son un llamado del profeta a escuchar, a prestar atención al mensaje que sin tapujos Yahvé le ha encargado. Es el profeta que habla. Acercaos a mí, al profeta, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en oculto. Desde que sucedió estoy yo allí. Y ahora el Señor Yahvé me envía con su espíritu. Aquí es Isaías, el deutero de Isaías, que dice esto. Dios, mediante la Torá, ha marcado el camino a Israel, pero no lo ha seguido y de ahí vienen sus desgracias. Por eso el versículo 18, si hubieras atendido a mis mandados, es un llamado amoroso y nostálgico a la conversión para encontrar la dicha, ensalzar el nombre de Israel y por tanto el nombre de Dios. Como un padre, Dios es como un padre que sufre por el hijo desobediente. Nunca habría sido arrancado ni borrado de mi presencia su nombre. Y finalmente, el llamado final. Salid de Babilonia, huid de los caldeos, no se queden en esta ciudad que ya está destinada a ser destruida. Anunciad con voz de júbilo, hacedlo saber, proclamar hasta el extremo de la tierra y decid, Yahvé ha rescatado a su siervo Jacob. En realidad no ha sucedido todavía, pero es como si hubiese sucedido, porque cuando Dios habla las cosas se vuelven realidad. No padecieron sed en los sequedales a donde los llevó, como en el primer éxodo. Dios los acompañará, le dará agua, hará brotar para ellos agua de la roca, rompió la roca y corrieron las aguas. Eso nos recuerda el primer éxodo, ¿no? Al contrario, no hay paz para los malvados, dice Yahvé. Es decir, los babilonios, Babilonia, los caldeos están destinados a sufrir ahora la conquista de Ciro, ¿sí? Entonces, es hora de ponerse en camino, poniendo la confianza en Yahvé, que ya ha rescatado a su siervo Israel, porque su voluntad es una realidad, ¿sí? Y los riesgos, dificultades no obstaculizarán el regreso a Judea, ¿sí? Porque Yahvé es quien lleva y acompaña a su pueblo y hará lo que parece imposible, hacer brotar agua de la roca
Muy difícil sacar agua, ¿no? Una roca compacta, pero lo que es imposible para todos es posible para Dios. Mientras para Babilonia no habrá paz. Y la meditación de estos versículos sugerida es esta. Nuestra conversión, como toda conversión, no debería limitarse a una lamentación por el pecado. Ay, qué mal he hecho. ¿Cómo pude caer en el pecado, en esa trampa? Y siempre nos recordamos de ese pecado. No, eso debería ser una lección que la vemos, nos recuerda, ¿no? Lo que no debíamos hacer, pero ya no los detalles, sino lo que debemos hacer hacia el futuro. Una lección que nos guía en el futuro con la experiencia del pasado. Dejar de lado esa mala experiencia y esa cicatriz que nos guíe, que nos recuerde lo que no debemos hacer. La coherencia. Hoy es muy común que la gente se dice, cree en Dios, cree en Jesucristo. Sí, yo creo, soy creyente, pero no practicante. Esa expresión lleva una carga muy fuerte de incoherencia. ¿Se puede ser creyente y no practicante? ¿Se puede amar a una persona y no demostrar ese amor que uno tiene? No llamarla, no visitarla, no llevarle un regalo, no desear estar con ella. Sí, soy enamorado, pero no practico. ¿Se puede no practicar el amor? ¿No practicar el enamoramiento? Más bien, lo que debíamos hacer en esta circunstancia, recuperar la coherencia entre la fe y las obras. Es verdad que muchos que se dicen creyentes y no practicantes también tienen sus motivos. A veces una rebeldía contra la iglesia, contra algunos ministros o contra la falta de coherencia que tienen los bautizados. Eso lo decía ya Gandhi, ¿no? Los, Cristo es una maravilla, pero los cristianos son una desgracia, más o menos decía eso, ¿no? Y finalmente, ¿qué significa honrar el nombre de Dios en nuestro tiempo? Ya no estamos en los siglos pasados donde la blasfemia era algo común y corriente. Uno iba por la calle, en una taberna, donde sea, en un lugar de trabajo, y era una forma de distinguirse o de mostrarse anticlerical, blasfemando a Dios, blasfemando a Cristo. Hoy no hay esa cosa. La blasfemia hoy en día es considerada más una práctica de mala educación, ¿no? Si uno blasfemara, uno, ¿qué mella le hace a Dios una blasfemia de un hombre, de un mortal? Pero sí, es una forma de falta de respeto para los creyentes y para los que lo escuchan, ¿verdad? Pero hay otra forma de blasfemia. Relegar a Dios en la sacristía o hacer que Dios no tiene decir y actuar como si Dios no tuviera nada que ver con nuestra vida, con nuestra historia. Ponerlo a un lado. Y cuando sustituimos Dios con un ídolo, al final el ídolo nos decepciona y terminamos destruyéndolo, también al ídolo. Podemos poner la ciencia, la inteligencia, la política, la ideología, ¿no? Blasfemamos el nombre de Dios, relegándolo. Cuando honrar el nombre de Dios
es que la presencia de Dios en medio de nosotros se haga evidente en nuestro actuar, en todas nuestras formas de actuar. Como oración les propongo el Salmo 103. Aleluya. Alaben siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso, sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se inclina para contemplar los cielos y la tierra? Y levanta del polvo al pobre y saca del basural al necesitado, para hacerlo sentar entre príncipes, entre los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre de hijos. Aleluya. Y vamos a pista de acción. Hay una tentación fuerte que todo tenemos, ¿no? La contradicción de declararse creyente, pero no practicante. Practicante, ¿qué significa? No significa solo ir a misa el domingo, no solo observar las obras de piedad, de los preceptos de la iglesia, sino practicar el evangelio en cada momento de nuestra vida. Practicar las bienaventuranzas, practicar lo que el Señor nos ha enseñado a hacer. Felices los pobres. O dar importancia a lo que son los últimos, si no se hacen pequeños. Y hacerse pequeño no es necesariamente hacerse niños, ¿no? Volver atrás en la vida. Hacerse dependientes de Dios, ya lo hemos reflexionado bastantes. Y en eso nos ayuda mucho la carta de Santiago. La fe sin las obras es muerta. Si no practicamos nuestra fe se vuelve estéril. Nuestra fe se vuelve un ídolo, un objeto más en nuestra vida, que aparece de vez en cuando, las primeras comuniones, en la confirmación, qué sé yo, en una misa solemne, pero no en el día a día, en el lugar de trabajo, en la familia, en las relaciones con los hijos, con el esposo, con la esposa, con los hermanos, con los vecinos, con los que nos gobiernan también. Contradicción de declararse creyente. Todos son creyentes, pero no practicantes. O son creyentes a su manera. Aplicación también, cómo vivimos la conversión y el pecado, la conversión del pecado, si le damos el significado pedagógico que nos dice Isaías, que nos indica Isaías, de ver el pecado como una enseñanza, una pedagogía de lo que no debemos volver a hacer, como las cicatrices que sin contemplarlas, ay, qué linda mi cicatriz, no, pero que nos recuerda lo que hice mal alguna vez y lo que no tengo que hacer. Si la cicatriz me vino en la cocina haciendo algo distraído, bueno, ya no deberé distraerme en la cocina sin ir a los detalles de cómo me quemé la mano. Significado pedagógico del pecado de la conversión. Hay que dejarlo atrás, dejarlos muerto, pero que nos habla a través de las cicatrices del cuerpo y del alma.
Y esa frase que deberíamos desterrar de nuestro lenguaje, Dios se ha olvidado de mí. ¿Eh? Una frase a la que recurrimos cada vez que, frente a las dificultades de la vida, pensamos que Dios nos ha olvidado, nos ha abandonado. Dios se ha olvidado de mí. Y le añadimos tanto que yo he hecho por Él, como si hubiésemos hecho tanto por Él. Nada hemos hecho por Él. Pero Dios se ha olvidado de mí. Una frase que deberíamos desterrar de nuestro lenguaje. Y para eso nos ayuda mucho tomar el capítulo 15 de Lucas y meditar. Él nunca nos ha abandonado, aun cuando nos hemos salido de su casa, hemos querido hacer de nuestra cabeza nuestra vida, nos hemos ido lejos de Él, pero Él estaba ahí esperándonos, mirándonos, listo para darnos la mejor vestimenta, el mejor abrazo, el mejor anillo. ¿Mm? Dios nunca se olvida de mí. Eso es la frase con la cual deberíamos reemplazarla. El canto que les propongo, que como siempre voy a poner a sabiendas que lo van a escuchar mal, pero es un canto bien sencillo, pero debería conmovernos, hacer las cosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, del Santo Espíritu, estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu, estamos aquí. Para adorar, estamos aquí a tu disposición. Para alabar, estamos aquí, Señor. En nombre del Padre. Vamos a dar acá. Después se la escuchan con calma el momento que van a repasar esto, ¿sí? Vamos a dejar de compartir y a cerrar la grabación.